Muy bien, muy buenos días. Todavía estamos en días, ¿verdad? Sí, estamos todavía media hora antes del mediodía. Bueno, un placer poder estar con ustedes en esta mañana. Y bueno, un gozo y gracias por la invitación nuevamente para poder compartir con ustedes de la palabra de Dios. Ahí el hermano Fernando me decía que yo no me sienta presionado con el tema del horario, ¿verdad? Así que agradezco por las 3 horas que me acaba de ceder para poder predicar. Muy agradecido. Cuentan que había una persona que cuando le invitaban a predicar realmente se colgaba, ¿verdad? Esta es una historia real, es una historia verdadera y a mí me tocó estar en ese lugar en el momento que ocurría. Un hermano de una iglesia en mi época, cuando yo era alumno ahí en el Instituto Bíblico en Argentina. Y recuerdo que este hombre era famoso porque siempre predicaba 1:30, 2 horas. Se colgaba en el tiempo en ese sentido, ¿verdad? Ya quizá habían personas hasta dormidas, pero él igual entusiasmado seguía compartiendo la palabra. Entonces recuerdo una ocasión que él comenzó a predicar y dice, bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de los profetas. Y vamos a comenzar con los profetas mayores, y comenzó con el libro de Isaías, pasó por Jeremías, y así fue avanzando, Ezequiel, Daniel, y ya cuando llegó a cubrir la parte de los profetas mayores, ya llevaba 1:30. Entonces, dice, bueno, ahora hermanos, vamos a entrar a los profetas menores. Oseas, ¿dónde colocaríamos a Oseas? Se levanta un hermano de su lugar y dice, hermano, póngalo aquí porque yo ya me voy. Y la persona se dio la vuelta y se retiró. Eso fue una iglesia de los hermanos libres allá en Argentina. Pero bueno, vamos a tratar de tomar nada más el tiempo que corresponde para nuestro tiempo con la palabra, ¿ok? Hoy vamos a hablar de seguridad para triunfar. Y una de las cosas que necesitamos entender es que vivimos en una sociedad que está en crisis. Realmente nuestra sociedad está en una situación crítica, en muchos sentidos. No podríamos mencionar en esta mañana todos los aspectos en los que nuestra sociedad y nuestras vidas, porque nosotros no somos ajenos a esto, estamos en esta sociedad. Pero la sociedad en la que vivimos ha llegado a una crisis, una situación extrema por cambios que se han hecho. Observe uno de esos cambios. Hemos cambiado familia por trabajo. Hoy trabajamos más y dedicamos menos a nuestra familia. Esto es un cambio real. Nosotros como creyentes hacemos la lucha, estamos en la batalla de buscar el equilibrio, pero realmente en nuestra sociedad hay hombres que no ven a sus familias por días, por semanas, a veces hasta por meses. Hemos cambiado familia por trabajo. Tenemos más bienes, eso es una realidad, pero tenemos menos hogar. Más familia, menos trabajo es lo que nosotros necesitaríamos como un modelo para avanzar en la vida espiritual. Otro cambio que hemos hecho, valores por tolerancia. Hoy la sociedad ha perdido el rumbo, hemos perdido la brújula. Hoy hay más tolerancia en todo sentido. Entonces eso ha traído como resultado más libertinaje y menos integridad. Hoy tenemos una sociedad libertina. En el pasado, aún los hombres que no conocían de Dios vivían con una mayor integridad que la que encontramos en nuestro tiempo. Cambios. Hemos cambiado a Dios por el yo. En el pasado los hombres tenían una conciencia de un creador y se gobernaban bajo esa conciencia. Hoy nos gobernamos por nosotros mismos. Entonces hoy tenemos una sociedad más soberbia y tenemos menos espiritualidad. Hemos hecho cambios. Otro de los cambios, hemos cambiado piedad por dinero. Entonces, tenemos más riqueza, eso es cierto, pero tenemos menos santidad. Y yo no sé si a usted le pase, a mí me pasa,
Muchas veces en medio de esta sociedad en crisis, de pronto yo me siento extraviado, me siento agobiado. A veces he orado al Señor y le he dicho: Señor, por favor, ven pronto, vente ya a buscar a tu iglesia, ven por los redimidos. Pero después también voy pensando en todas aquellas personas que caminan alrededor nuestro todos los días y que van camino a la condenación eterna y que todavía no son salvos. Y entonces creo que estamos en este mundo con el propósito de acercarles el Evangelio, que nosotros representemos su oportunidad para que ellos escuchen y ellos puedan llegar a creer. Pero la realidad es que vivimos en una sociedad en crisis, y en medio de esa crisis, por todos los cambios que hemos hecho, nos encontramos a veces extraviados. Ahora, déjeme decirle que esto no es particularmente de nuestra época. Esto no es de nuestro tiempo. En todas las épocas ha habido este mismo síntoma. Acompáñeme, por favor, ahí en su Biblia, al libro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Y acompáñenme, por favor, con su vista. Voy a leer los primeros 9 versículos del capítulo 1 de Josué. Dice así la palabra de Dios: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar. Poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos tantas gracias por tu iglesia, por tu pueblo aquí reunido. Y Señor, te bendecimos por tu palabra. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Y en esta mañana, Señor, queremos mirar el consejo que ella tiene para nuestra vida, para nosotros poder vivir hoy y poder vivir de manera correcta. Gracias, Señor, por tu palabra. Toma nuestros corazones, lleva tu palabra a nuestro entendimiento. Señor, transfórmanos. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando llegamos a esta porción, comenzando el libro de Josué, el versículo número 1 nos plantea un panorama. ¿Cuál es ese panorama que está enfrentando la nación de Israel en este capítulo 1 y ya comenzando el primer versículo? Bueno, la nación de Israel entraba en crisis. Una nación que entraba en una crisis. ¿Por qué? Bueno, Moisés, el líder por 40 años en el desierto, el líder que Dios había utilizado para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, había muerto. Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida. Y ahora hay la necesidad de un reemplazo. Se necesita otra persona que ahora tome el lugar de Moisés y sirva como guía para el pueblo. Entonces, tenemos una crisis dentro de la nación de Israel.
Y si ya el pueblo había sido hostil, la nación de Israel, a lo largo de todo el liderazgo de Moisés, ellos habían sido hostiles con él. Imagínense ahora con una nueva persona tomando el liderazgo, una nueva persona, y decimos nueva porque él va a ser el cabeza a partir de este momento, Josué. Pero no tan nueva porque Josué en este momento de su vida tiene 80 años. Yo no sé si usted se lo imaginaba. La mayoría de las veces imaginamos a Josué un muchacho de 30, 40 años yendo para la batalla y la conquista de la tierra prometida. No, el momento cuando Josué comienza su ministerio de meter al pueblo a la tierra prometida, ya es un hombre de 80 años. ¿Qué edad tenía Moisés cuando comenzó el ministerio de sacar a Israel de Egipto? 80 años. Así que si usted alguna vez piensa que ya es demasiado mayor para servir al Señor, no lo piense así. A partir de los 80 es cuando comienza lo bueno. Bueno, pero aquí en este capítulo 1, lo que vamos a encontrar también en este versículo es una plática personal y privada. Usted va a encontrar de los versículos 1 al 9, Dios platicando con Josué. No hay otro personaje, no hay otros interlocutores, no hay nadie más que Dios y Josué. ¿Sabe algo? Esta plática era necesaria. Dice ahí en nuestro texto, habló a Josué, hijo de Nun, diciendo. Y eso es a partir del versículo 2, ya encontramos del 2 al 9 esta charla íntima donde Dios quería algunas cosas. Dios necesitaba afirmar o Dios necesitaba reafirmar en el corazón de Josué algunas cosas fundamentales. ¿Sabe? Dios quería reafirmar fundamentos. Cuando nosotros pensamos en el tema de fundamentos o en la cimentación de un edificio, cualquier ingeniero le va a decir que usted puede ir tan arriba como vaya hacia abajo. No hay manera de construir 100 pisos para arriba si no vamos casi 100 pisos para abajo. ¿Sabe algo? Se necesita un fundamento correcto para que entonces la construcción sea firme, sea sólida. Si usted no tiene un fundamento correcto, usted llega a un punto y no puede construir más. Si no, pregúntele a los ingenieros que construyeron la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Ahora hay que hacerle modificaciones, hay que hacer cosas porque tiene un problema estructural. Creo que ya usted escuchó las noticias, ¿verdad? Dios quería reafirmar fundamentos en la vida de este hombre Josué. Y repito, era un hombre de 80 años, no era un jovencito. Dios no quería reafirmar el rumbo físico, porque estaban a la puerta de la tierra prometida. Era cuestión de cruzar el río Jordán y toda aquella tierra es lo que Dios había prometido. No había un extravío físico. Dios no quería reafirmar la ruta, el camino o el lugar a donde tenían que llegar. Dios quería reafirmar la dirección del corazón. ¿Saben? A lo largo de todas las épocas, insisto, nuestra sociedad ha estado en crisis. Pero aún en medio de las crisis de la sociedad, pérdida de valores, pérdida de espiritualidad, pérdida de piedad, y que vamos avanzando en un mundo cada día más impío, en todos los tiempos Dios siempre ha tenido hombres y mujeres piadosos. ¿Y sabe por qué los hombres llegan a ser piadosos? Por la dirección del corazón. ¿Sabe cuándo nosotros dejamos de ser piadosos? Cuando el corazón se extravía. Entonces, una de las cosas que nosotros necesitamos es afirmar el corazón. Si Josué iba a ser un triunfador, si Josué no iba a perder el rumbo, mantener la dirección siempre, si Josué iba a caminar del lado de la victoria, él necesitaba afirmar el corazón. De la misma manera, amados hermanos, de la misma manera como en aquella época, cada creyente, usted y yo, debería apropiarse de los fundamentos de Dios para no extraviarse y ser un triunfador.
Necesitamos esos fundamentos. Los mismos que Josué necesitaba para entrar a la tierra prometida. Estaba por entrar a una gran labor, una gran tarea de conquista. Y entonces él necesitaba afirmar su corazón. Y mire qué tan importante es esto, que Dios le dedica un tiempo especial, específico, particular para él y Dios. Entonces, vamos a mirar cuáles son esos fundamentos. Y me gustaría en esta mañana, en el tiempo que nos resta, hablar de 3 fundamentos. El primero de ellos, la presencia del plan de Dios. La presencia del plan de Dios. Dice ahí en el versículo 5, observe conmigo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No, perdón. Versículo 5. Pero no es el versículo 5, ahí está, me equivoqué, hermanos. Es el versículo 2. 2, 3, 4. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Son los versículos 2, 3 y 4. La presencia del plan de Dios. Pero mire lo que involucra la presencia del plan de Dios. En primer lugar, dar pasos. Dar pasos. ¿Sabe algo? Josué estaba de este lado del río Jordán. Si yo colocara un mapa de la Tierra Santa y ustedes vieran el mapa para acá, aquí tenemos el mar de Galilea, aquí en el sur el mar Muerto, aquí todo el mar Mediterráneo y toda esta franja de tierra es la Tierra Santa. Josué se encontraba de este lado del río Jordán. Y entonces Dios le dice, tienes que levantarte y tienes que pasar. El plan mío no es de este lado. El plan mío es de este lado. Hay que levantarse. Hay que comenzar a dar pasos para concretar aquello que era el deseo y la voluntad de Dios. Que ellos estuvieran en la tierra prometida. Entonces el plan de Dios siempre es activo. El plan de Dios no es intelectual. El plan de Dios no es académico. El plan de Dios no es de conocimiento. El plan de Dios es de acción. En alguna oportunidad una persona que compartía sobre el plan de Dios, yo le dije, cuando yo era alumno, hay un predicador que llegó al instituto bíblico, decía, hermano, yo quiero estar en el plan de Dios. Bueno, ¿estás discipulando? Me preguntó. ¿Qué es eso? Bueno, eso es enseñarle a otra persona, tomar una persona y enseñarle a caminar con el Señor. Era muy sencillo el plan de Dios. El plan de Dios en la vida del creyente tiene que ver con acciones concretas en la vida. Significa caminar sobre aquello que es la voluntad de Dios. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. El plan de Dios primero es personal y después entonces va a ser plural. Primero tú tienes que activarte en el plan de Dios. ¿Qué es el plan de Dios? Compartir el Evangelio, vivir una vida santa, memorizar las Escrituras, estudiar la palabra, compartir la palabra, discipular, congregarme, servir en la iglesia. Eso es el plan de Dios. Bueno, hay que comenzar a caminar sobre eso. En el caso de Josué era, levántate porque estás en el lugar equivocado, cruza el Jordán porque mi plan es la tierra prometida. Pero el plan de Dios no solamente involucra dar pasos, es dar pasos sobre las promesas. Es dar pasos sobre las promesas. ¿Sabe un versículo que a mí me anima mucho? Es ahí en Mateo capítulo 28. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y esta es la parte que me gusta. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la promesa. Es dar pasos sobre una promesa. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Entonces, ¿sabe lo que Josué tenía que hacer? Tenía que levantarse de este lado, tenía que cruzar para el otro lado y tenía que comenzar a pisar la tierra. Pisar la tierra. Porque todo lo que pises, la planta de tu pie, con la planta de tu pie, eso es tu territorio. La presencia del plan de Dios involucra dar pasos sobre las promesas, pero la presencia del plan de Dios involucra pelea. ¿Saben por qué muchos creyentes no estamos en el plan de Dios o desarrollando el plan de Dios para nuestra vida? Porque no queremos pelear. No queremos batallar. Nos gusta la comodidad, nos gusta quedarnos tranquilos, y el plan de Dios involucra pelea. ¿Sabe por qué? Porque si bien esta tierra le pertenecía a Israel, que estaba de este lado del Jordán, pero esta tierra también tenía dueños. Y habían pueblos que eran poseedores de esas tierras. Entonces no era cuestión de ir y, señores filisteos, les pedimos de favor que se muden para otro lugar porque nuestro Dios nos ha dado esto en heredad. Amorreos, los de Moab, los de acá, los de allá. Y ellos iban a decir, sí, claro, ¿y qué más? ¿Se les ofrece un café también? No funcionaba así, ¿verdad? Ellos iban a defender con uñas y dientes y con sangre lo que eran sus territorios. Entonces, el plan de Dios para Josué tenía que entender que era pelear. Había que entrar a una lucha, a una batalla, para sacar a todos esos pueblos. ¿Sabe? Cada vez que yo me junto con alguna persona para el discipulado, después de que termino mi tiempo con esa persona, le digo, Señor, gracias, porque hoy esto fue un triunfo. Y cuando lo vuelvo a hacer la próxima semana, Señor, gracias, porque esto es victoria para mi vida. Porque es una pelea. Porque de pronto, quizá en el horario del discipulado, ahí me ponen la Champions. y el Señor sabe que me gusta el fútbol y no lo niego, ¿verdad? No, pero si hay Champions y hay algo que hacer que tiene que ver con eternidad y esto no, pues entonces lo eterno va primero. Pero no deja de ser una batalla. ¿Y sabe qué observo en mi vida? Que todo el tiempo hay cosas alrededor de mi vida para tropezarme en el plan de Dios. Para tropezarme en no seguir avanzando en lo que Dios me llamó a avanzar. Para dejar de hacer lo que tengo que hacer. Y siempre estoy con esas luchas y batallas. Entonces el plan de Dios, amados hermanos, mantener el plan de Dios en la vida, la presencia del plan de Dios, involucra dar pasos sobre las promesas, involucra pelear. Si usted no está dispuesto a caminar sobre el plan de Dios, nunca lo va a hacer. Si usted no está dispuesto a caminar reclamando las promesas de Dios, Dios le pide hacer algo, pero Dios le promete cosas también. La Biblia nos ofrece galardones. La Biblia ofrece recompensas para el creyente. Dios promete su presencia, su compañía para avanzar con nosotros. Es sensacional el plan de Dios. Necesitamos dar pasos sobre las promesas, pero necesitamos entender que mantener el plan de Dios o mantenerme dentro del plan de Dios es una batalla, es una lucha. Y si usted no está dispuesto a luchar, entonces usted nunca va a avanzar en el plan de Dios. ¿Qué le pidió Dios a Josué en ese sentido? Esfuerzo y valentía. Mire lo que dice el versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahí está. Esfuérzate y sé valiente,
para completar el plan de entrar, tener la tierra y repartir la tierra a la nación de Israel. Esfuerzo y valentía. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás. La presencia del plan de Dios es lo primero que necesitamos en nuestra vida. Pero en segundo lugar, necesitamos la presencia de su persona. Necesito la persona de Dios en mi vida. La presencia, y ahora sí es el versículo 5. Ahora sí le atiné, hermanos. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La presencia de la persona de Dios. Ahora, ¿cómo es la presencia de Dios en una vida? ¿Cómo se manifiesta Dios a través de la vida de una persona? En primer lugar, la presencia de Dios es poderosa. La primera frase del versículo dice: nadie te podrá hacer frente. O sea, vas a ser invencible. Creo que hoy está muy de moda con la juventud y con los chavos no tan chavos tampoco, ¿no? Ya con esos chavos que entran en la categoría como de chavorruco, ¿no? Así como Sergio más o menos, como Oscar también. Y hay hermanos que no me aprendan sus nombres. Eric también. Ya nos vacunamos los nombres que recordamos. Está muy de moda ya con los chavos y con los chavorrucos todas estas series de superhéroes, ¿verdad? Y pareciera que de pronto la presencia de Dios en una vida es como que convierte esa vida en un superhéroe. No por el poder propio, sino por el poder investido de Dios en esa vida. La presencia de la persona de Dios es poderosa. Pero mira ahí la siguiente frase en el versículo 5. Es permanente en todos los días de tu vida. No es un día sí y un día no. No es como el salario una vez al mes o cada 15 días o una vez por semana. No. Esto es todos los días de tu vida. Permanente. Es poderosa la presencia de Dios. Es permanente. Es prometida. Como estuve con Moisés, Josué, así voy a estar contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Poderosa, permanente, prometida, protectora. Ni te desampararé. La presencia. ¿Sabe que los hombres tenemos la tendencia a no mirar las cosas en la forma correcta? De pronto vemos una persona que Dios está utilizando y decimos: ¡wow! ¡Qué bárbaro fulanito de tal! Mira, o sea, tiene una habilidad, tiene esto, tiene carisma. Y de pronto vemos el ser humano y dejamos de ver a Dios en el ser humano. Y creo que Josué tenía que entender que no había sido Moisés, había sido Dios en Moisés. Y cuando Moisés estaba arriba del monte con los brazos extendidos y Josué estaba en el campo de batalla, y Moisés se cansaba y bajaba los brazos y prevalecía Amalek. Y Moisés levantaba los brazos y prevalecía Josué. Probablemente Josué diría: ¡wow! ¡Mira! Es nuestro amuleto, Moisés. Hay que sostenerle las manos, porque entonces vamos a obtener la victoria. Y lo pensaron y así lo hicieron. Y gloria a Dios por esos hombres que lograron sostener las manos de Moisés en alto. Pero al final nunca fue Moisés. La historia no se trata de Moisés. Siempre, en todas las épocas, exclusivamente se ha tratado de Dios. La historia se trata de Dios. Entonces, a veces los hombres podemos confundir. Y Josué tenía que entender: no era Moisés. No fue Moisés trayendo las plagas de Egipto. Fui yo. No fue Moisés abriendo el mar rojo, aunque Moisés golpeó el agua. Fui yo. No fue Moisés golpeando la peña y brotando el agua. Vinieron las codornices, el maná del desierto. Nunca fue Moisés. Siempre fui yo, Josué. Entonces debes entender que si ahora vas a comenzar a caminar en una gran labor, soy yo.
¿Y saben lo que significa eso, amados hermanos? La comunión con el Señor. Los hombres que Dios, las mujeres que Dios va a usar, son aquellos hombres y mujeres que buscan a Dios. Son aquellos hombres y mujeres que tienen una actitud de guardar la palabra de Dios. ¿Y sabe qué interesante es esa palabra en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de los Salmos y Proverbios? Habla de atesorar algo que es muy valioso. Es la idea de aquellos pastores ahí en el campo que para proteger el rebaño construían un vallado, un cerco de espinas, porque adentro estaba algo valioso, sus ovejas. Entonces es la idea de atesorar las verdades de la palabra. La presencia de la persona de Dios en una vida transforma completamente la vida. Tú vas a darte cuenta qué persona está caminando con el Señor y qué persona no camina con el Señor. La presencia de la persona de Dios no se puede esconder. No se puede esconder. Cuando nosotros pensamos en esta conquista, en esta nueva etapa en la vida de Josué, Dios necesitaba afirmar el rumbo de su corazón. Él necesitaba entender que necesitaba la presencia del plan de Dios, pero también necesitaba la presencia de la persona de Dios, que es poderosa, que es prometida, que es permanente, que es prometida, es protectora. ¿Qué se le pidió a Josué en relación a la persona de Dios? Esfuerzo y valentía. Y alguien decía, cuando la Biblia repite algo una vez es importante, cuando lo recalca 2 veces es muy importante. Y en este texto 3 veces vamos a encontrar la misma indicación, esfuerzo y valentía. Dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¡Qué descanso para el corazón! ¡Qué descanso para el alma! Saber que puedo transitar por este mundo, puedo transitar por la circunstancia que sea, no importa si es viento a favor, viento en contra, o si aún hay destrucción alrededor de mi vida. Yo puedo transitar tranquilo por la presencia de la persona de Dios. Comunión con Dios. Esto tiene que ver con ir a la palabra, tiene que ver con doblar las rodillas, con clamar al Señor, tiene que ver con buscarle insistentemente en la vida. Esfuerzo y valentía para eso, hacia la persona de Dios. Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto nos convierte en algo así, hermanos. Todos soñamos de chiquitos y los chavos ahora grandes ya también quieren un traje de esos modernos y quieren un escudo y una capa. Pero ¿saben lo que es la presencia de Dios? Es Dios en mí. Y las cosas al final ocurren porque es Dios quien hace que ocurran. Las cosas avanzan porque es Dios quien hace que avancen. No es la capacidad humana, no es el talento, no es la habilidad, no son los recursos, es la buena mano de Dios en la vida de la persona. Estamos hablando de que cada creyente debería apropiarse de los fundamentos de Dios para no extraviarse y triunfar. 3 fundamentos: la presencia del plan de Dios, la presencia de la persona de Dios y, en tercer lugar, la presencia de la palabra de Dios. Y probablemente aquí encontramos uno de los versículos más famosos de la Biblia, por lo menos para los creyentes. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Uno de mis profesores del Instituto Bíblico de hace muchos años, cuando yo era más joven que ahora, tantito más joven que ahora, una frase que repitió tanto durante una materia que hasta el día de hoy me acompaña.
Y él decía, alumnos, ustedes tienen que saturarse de la palabra de Dios. Satúrense de la palabra de Dios. Y entendemos esa idea de saturación, ¿verdad? Usted toma una esponja, la remoja en agua, la saca y ya esa esponja no puede retener más. Está saturada, llena, completa. Y este profesor repetía y repetía en cada clase y en cada oportunidad, aún en otras materias, satúrense de la palabra de Dios. Y vas a saber que estás saturado cuando comienzas a pensar como Dios piensa. Cuando comienzas a sentir como Dios siente. Y cuando comienzas a decidir como Dios decide. Entonces, qué importante es la palabra de Dios para nuestra vida. Porque si pensamos mal, sentimos mal, decidimos mal. Pero si pensamos bien, sentimos bien y decidimos correctamente. Necesitamos la palabra de Dios, la presencia de la palabra. ¿Pero qué involucraba todo esto? En primer lugar, persistencia. Observe, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. ¿Sabe que esto es uno de los privilegios que tenemos como creyentes? Poder tener todo el tiempo a Dios presente, su palabra presente. Voy en el transporte público, voy viajando, voy en el auto, voy caminando, estoy haciendo deporte y estoy con mis pensamientos en Dios y en su palabra. Este es un privilegio que tenemos a través de la obra de Cristo, de poder estar en la presencia de Dios en una manera constante y total y absoluta. La presencia de la palabra de Dios. Y a Josué se le pidió persistencia. Tienes que mantenerte en el libro. Mantente en el libro, mantente en el libro. ¿Y sabe qué astuto que ha sido nuestro enemigo, el diablo? Porque de pronto él ha llenado nuestras vidas de tantas cosas y a veces lo último que tiene un espacio en el corazón nuestro es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Necesitamos decidir tiempos y esos tiempos tienen que ser sagrados. Pero para poder respetar un tiempo sagrado en la práctica de la vida diaria, usted va a necesitar algo antes que eso. Y decidir si usted va a tener un tiempo, un espacio, sagrado en el corazón para Dios. Porque solo así funciona. Muchas veces yo supe que tenía que hacer mi devocional. Pero se me cruzaba esto y ya me desviaba y se me cruzaba lo otro y listo. Y arrancaba el día y llegaba al fin del día y, hijo, tendría que haber leído mi Biblia, tendría que haber hecho mi devocional. No, tendría que. ¿Sabe cuándo cambió mi vida? Cuando decidí que en mi corazón iba a haber un espacio sagrado para Dios. Y a partir de ahí, pues se caía el mundo. Pase lo que pase, no importa. Hay citas que son prioridad en la vida. Y la palabra de Dios es una de ellas. La presencia de la palabra de Dios, persistencia. ¿Pero qué involucra? Persistencia sobre el patrón. Porque ahí dice nuestro texto, para que guardes y hagas conforme. Para que guardes y hagas de la manera como en él está escrito. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hoy estamos en una época donde las personas queremos redefinir muchas cosas y se están redefiniendo conceptos. Y eso a veces ha llegado también a la iglesia y comenzamos a redefinir. Realmente la virtud en la vida cristiana y en el servicio al Señor y en el liderazgo no es redefinir. No es crear cosas novedosas para atraer a las personas. La virtud es la fidelidad al modelo establecido. Esa es la virtud en la vida cristiana. A Josué se le dijo, tienes que guardar, proteger, atesorar, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. A Josué no se le dejó la creatividad para diseñar,
se le dejó la responsabilidad de ser fiel a mantener el modelo, como está escrito. Entonces es una perseverancia sobre el patrón, para que entonces pueda llegar la prosperidad. Nosotros confundimos términos y tenemos a veces una ensalada en nuestros conceptos. Pienso que porque me va bien en el trabajo, porque tengo un buen salario, porque tengo tranquilidad, entonces Dios me está prosperando. Pero ¿sabe cómo dice el texto? Porque entonces, cuando hay perseverancia sobre el patrón, a partir de ese momento, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Y sabe algo? El apóstol Pedro, la tradición dice que murió crucificado y que no se sentía digno de morir como su Señor y lo crucificaron de cabeza. Eso dice la tradición. No tenemos forma de saber si eso fue verdad al 100%. Pero ¿sabe una cosa? Yo podría pensar, entonces Pedro, él no fue prosperado. No, la prosperidad no tiene que ver nada con la prosperidad como este mundo la entiende. La prosperidad tiene que ver con la paz, la tranquilidad en medio de la aflicción. La prosperidad tiene que ver con todo el mundo temeroso por la delincuente. Yo puedo caminar porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces puedo circular en un mundo de criminalidad y de maldad y saber que estoy siendo cuidado y protegido. Y saber que si no soy cuidado y protegido es porque eso era el plan de Dios para mi vida. Sencillo, no es complicado entenderlo. Pero la prosperidad de Dios para que entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe lo que es la palabra de Dios para nuestra vida? Y nosotros ya tenemos esta experiencia, ¿verdad? Todos hemos usado el GPS. Todos hemos puesto el GPS para que nos oriente y pues le agradecemos a Google porque ha hecho todo este trabajo de Google Maps y hay otras aplicaciones, ¿verdad? Pero agradecemos, por favor chequen Google en las próximas semanas porque hace 3 días atrás pasó frente a mi casa la camioneta de Google y yo estaba en la puerta de mi casa y ahí pasó la camioneta. Yo dije, voy a ser famoso. Algún día que alguien busque Bernal, busque ahí alguno de los hoteles que están ahí alrededor, ahí voy a aparecer. Por unos días por lo menos. La presencia de la palabra de Dios, se le pidió a Josué persistencia sobre el patrón para tener prosperidad. ¿Qué se le pide en relación a la palabra a Josué? Esfuerzo y valentía. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme. El esfuerzo y la valentía tiene que ver con cuidar, hacer de esta manera. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Prosperidad de Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Conociendo todo lo que ya hemos dicho, ¿qué se le pedía a Josué? Ya lo vimos en las 3 oportunidades. Se le pidió la presencia del plan de Dios, esfuerzo y valentía, la presencia de la persona, esfuerzo y valentía, la presencia de la palabra, esfuerzo y valentía. ¿Pero qué significa esto? Bueno, esto habla de fortaleza, de ser fuerte, de crecer en fuerza. Habla de estar plantado firme. A eso hace referencia a la palabra esfuerzo en el texto. Mantenerse en el mismo lugar siempre. Exhibir fortaleza por poder mantener la posición. La palabra valentía habla de exhibir fortaleza. Es muy parecido. Habla de sentirse fuerte. Es la idea de coraje. Es la idea de bravura. Por muchos años me ha gustado practicar la escalada en roca.
Si alguno de ustedes quiere animarse, visítenos en Bernal, estamos aquí, somos vecinos, y ahí tenemos equipo, arneses, mosquetones, cuerdas, y tengo compañeros ahí en Bernal que también les gusta. ¿Sabe una cosa? He invitado a muchas personas, vamos a escalar. No, le temen a las alturas probablemente. Y a mí me encanta estar colgado a 200 metros, mirar abajo y pensar, si me llego acá. No, pero se hace con seguridad, ¿verdad? Se hace en una forma donde no debe haber una fatalidad. ¿Sabe algo? Bravura, coraje. Para estas tres cosas, estos tres fundamentos, usted va a necesitar bravura. Va a necesitar exhibir que es fuerte. Va a necesitar coraje. Es esa idea cuando vemos alguna película, dos ejércitos enfrentados y uno saca la espada y la lanza y ahí se van a pelear contra el enemigo, ¿verdad? Usted va a necesitar esa actitud del corazón para mantenerse presente en el plan de Dios, para mantenerse presente en la persona de Dios, para mantenerse presente en la palabra de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto mantener el rumbo? ¿Y por qué esta plática era importante entre Dios y Josué? La mayoría de las veces somos perezosos, no queremos esfuerzos. Hoy todo está diseñado para disfrutar la vida, ¿no? Y cada vez un auto más cómodo y entonces se quiere el más cómodo y el más el otro. Y está diseñado el all inclusive, ¿verdad? Y me escapo una semana, no cocino, tiro mi ropa, tiro la cama, no tengo que tender, all inclusive, me traen la comida a la boca. Y vuelvo con 20 kilos de más, ¿verdad? Pero disfruté la vida. Está todo diseñado para eso. Pero nosotros necesitamos entender que necesitamos esfuerzo. Y necesitamos valentía. Porque la mayoría de las veces somos perezosos y somos cobardes. Que el Señor nos ayude, porque aquí estamos hablando de nuestra vida espiritual. Y quiero compartirle cuál ha sido mi perspectiva de la vida espiritual. No he pensado solo en mi vida. La perspectiva que he tenido siempre ha sido, esto quiero que afecte mis hijos, quiero que afecte mis nietos, quiero que afecte mis bisnietos. Lo que hago hoy, no lo hago para mí el día de hoy, aunque yo sé que soy bendecido por Dios. Lo hago pensando en que yo quiero ser un hombre fiel para dejar un legado claro para mis hijos, para mis nietos, para mis generaciones por venir. Espero que ese sea su anhelo, porque a veces nosotros trabajamos así, ¿verdad? Me esfuerzo porque le quiero dejar un patrimonio a mis hijos. Bueno, yo también quiero, pero mi patrimonio va en el sentido de lo espiritual. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a orar. Yo quiero invitarle a que usted le diga al Señor, que el Señor le anime en su corazón. Yo no sé cómo esté usted caminando con el Señor, pero que sea el Señor, y yo deseo que su palabra en esta mañana haya sido buena para alentar nuestros corazones. Padre, te damos tantas gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva, ella es eficaz. Y estamos convencidos de que ella ha hecho su obra en nuestras vidas en esta mañana. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos. Acá hay jóvenes, hay adultos, hay jóvenes mayores. Señor, y todos necesitamos mantener el rumbo de la vida. Todos en medio de esta sociedad en crisis estamos constantemente atacados con el objetivo de sacarnos de la ruta correcta. Padre, mira los corazones. Sé propicio, Señor, para aquel que en esta mañana dice, yo necesito enderezar el camino. Yo necesito volver a la senda. Necesito incorporar el plan de Dios a mi vida. Necesito la comunión con el Padre. Necesito la comunión con la palabra.
Señor, bendice esos corazones. Ayúdales a ser esforzados y valientes. Porque, Señor, necesitamos seguir caminando en fidelidad hasta el día que tú decidas venir por nosotros o hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Padre, ayúdanos a ser fieles. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.